Video 9. Espacios vectoriales. Operaciones especiales. Práctica. Nos dan el conjunto U, donde en el conjunto U están los vectores que pertenecen a R2, con la siguiente condición: X debe ser diferente de 0, Y debe ser diferente de 0. Nos dicen cómo se suman los vectores y cómo se multiplica un escalar por un vector. El resultado de la suma es este vector, donde la primera componente de este vector es el resultado de multiplicar la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector. El resultado de la segunda componente es el resultado de multiplicar la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Observen cuál es el resultado de multiplicar un escalar por un vector. Veamos las preguntas. Probar que ocurre la conmutatividad en la suma de vectores. 2. Obtener el neutro del conjunto U. 3. Obtener la estructura del opuesto para un vector cualquiera de U. Veamos la primera pregunta. Nos piden probar que esto ocurre en ese conjunto U, que al yo sumar un vector U1 con un vector U2 es igual que sumar un vector U2 con un vector U1. Veamos. Voy a sumar el vector XY con el vector AB. Como ya vimos cómo está definida la suma, este es nuestro resultado, al cual voy a llamar expresión 1. Voy a cambiar de orden los sumandos. Vamos a sumar el vector AB con el vector XY. Como ya vimos cómo está definida la suma, este es nuestro resultado de esta operación. A este resultado le voy a llamar expresión 2. Luego, comparamos expresión 1 con expresión 2. Al comparar las dos expresiones, observamos que ambas expresiones son iguales. Por lo tanto, la conmutatividad ocurre en este conjunto de vectores. Segunda pregunta. En la segunda pregunta, vamos a recordar, nos piden obtener el neutro del conjunto U. Veamos. Yo voy a decir que U3 es el neutro del conjunto de U, pero yo no tengo cuáles son las componentes o coordenadas del vector U3. Por lo tanto, cuando yo sumo un vector genérico cualquiera, llamado U1, con el neutro, me tiene que dar el vector U1. En nuestro caso, voy a sumar el vector de componentes XY con el vector de componentes CD, donde este vector me va a representar el neutro. Nuestro resultado tiene que ser el vector de componentes XY. Luego, realizamos la suma de acuerdo a cómo está definida la suma en ese conjunto. Nos da este resultado. Pero entendemos que este vector es el neutro. Entonces, toda esta respuesta
nos tiene que resultar el vector XY. De esta última igualación se desprende un pequeño sistema de ecuaciones donde concluimos que C vale 1 y D vale 1. Finalmente, el neutro es el vector 1, 1. Tercera pregunta. Vamos a recordar lo que nos piden en la tercera pregunta. Obtener la estructura del opuesto para un vector cualquiera de U. Cuando yo sumo un vector cualquiera de U con su opuesto, nos tiene que dar el neutro. Veamos. Tomo un vector cualquiera de U, el vector XY, y le sumo su opuesto. Voy a llamar al vector de componentes o coordenadas EF. Y el resultado me tiene que dar el neutro. Recuerden que este vector se obtuvo en la segunda parte. Luego, realizo la suma. Aquí está el resultado de la suma. De acuerdo a cómo estaba definida la suma de vectores. Y eso nos da el neutro. De esta última igualación surge un pequeño sistema de ecuaciones que lo estamos observando acá. De aquí se desprende que la componente E es igual a 1 sobre X y la componente F es igual a 1 sobre Y. Conclusión, el opuesto del vector XY es el vector de componentes 1 sobre X, 1 sobre Y. Pero ahora observemos algo. Cualquier vector de componentes XY tendría opuesto. La respuesta sería no. Los vectores donde X vale 0 o donde Y vale 0 no tendrían opuestos. Observemos la estructura del opuesto. Pero luego nos preguntaríamos, pero entonces el opuesto de cualquier vector de U lograría estar en U. Observemos cómo se definió el conjunto U. El conjunto de los vectores de R2 tal que, y presten atención a la condición X distinto de 0, Y distinto de 0. Conclusión, en nuestro caso, cualquier vector del conjunto U sí tiene opuesto.